Bienvenidos al podcast de Chachalaqueando. Hoy, ¿usted sabe qué relación hay o qué conexión entre la salud bucal y las enfermedades crónicas? Esto le va a interesar si usted ya pasa de los 40 años o si se ha dado cuenta de que algunas enfermedades tienen mucho que ver con la salud bucal. Hoy en el podcast de Chachalaqueando tenemos dos invitados de lujo. Gisela, los vamos a presentar en nuestro podcast. Claro que sí. Pues hoy, ya su parte de la casa, porque dijeron si usted se perdió el podcast anterior, búscalo. Váyase más abajito y lo busca porque estuvo muy bueno el tema, pero ellos ya son invitados de la casa. Ambos son odontólogos, tenemos nuevamente al doctor Pablo Cabrera y a la doctora Ángela Rodríguez, aquí en Chachalaqueando nuevamente. Muchísimas gracias por estar aquí. Están nerviosos porque les vamos a pasar el rucómetro, nos estaban diciendo porque cada vez está más difícil. No, ahora ya traen su chivo. Pero les teníamos una mala noticia, que no les pasamos el rucómetro en el segundo podcast. Vamos a ver qué pasa. Exacto. Todo puede pasar. Hay sorpresas. Bueno, en este podcast vamos a hablar acerca de esta situación, la conexión entre enfermedades crónicas, o sea, qué pasa con nuestra salud, por ejemplo, como la diabetes, problemas cardíacos, si no tenemos una buena salud bucal. Bueno, este es nuestro tema para nuestro Chachalaqueando, en nuestro podcast de la Generación X para esta ocasión. Así que no se lo pierda. Sí, o lo que suele suceder, ¿verdad? Que a veces te duele una cosa, por decirlo de alguna forma, y uno nunca relaciona que eso que le está pasando tiene que ver con los dientes. Entonces, por favor, doctores, ahí sí que coméntenme, ¿por qué es importante considerar la salud bucal en el contexto de las enfermedades crónicas? ¿Qué pasa? Sí, es importante que todos debemos entender que nuestra salud es un todo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está interconectado. Todo es tan fácil notarlo como cuando tenemos gripe, ¿verdad? Que no solo tenemos tapada la nariz, tenemos tapado el oído, hay dolor de garganta, porque todo nuestro cuerpo está interconectado. Entonces, muchas veces cuando los pacientes tienen enfermedades crónicas como las que ya mencionaban, ¿verdad? También se empiezan a presentar algunos síntomas o algunos, por decirlo de alguna forma, efectos secundarios, ¿verdad? En nuestra boca. Entonces, lo que sucede es que no lo relacionamos o creemos que es totalmente fuera de alguna relación, y resulta que los pacientes llegan a la clínica con piezas flojitas, ¿verdad? Que generalmente ese es el principal síntoma que presentan, que tienen movilidad en algunas piezas, y cuando nosotros empezamos a indagar en su historia médica o en los medicamentos que están tomando, empiezan a salir ahí ya, nos dan alguna luz de por qué es que estas enfermedades en la boca han avanzado tan rápido, ¿verdad? Uh-huh. Qué medio, hasta el silencio. Sí, porque nos hace pensar verdaderamente... ¿Sí? Porque muchas veces no pensamos que pueda repercutir esto en nuestra salud bucal. Por ejemplo, una persona paciente diabética, hablemos de cómo puede afectar en su salud bucal tener diabetes. Bueno, es que eso va a depender mucho del grado de la gravedad de la enfermedad crónica que ya tengamos, ¿verdad? Porque generalmente el paciente diabético al principio no sabe que es diabético. Empieza a sufrir muchos problemas que poco a poco se va dando cuenta que el paciente es diabético, que empieza a adelgazar, empieza a bajar mucho de peso, puede tener mucho sangrado de encías en nuestro caso, mucha pérdida ósea. O sea, hay muchos factores que vienen a darse poco a poco, pero el paciente adulto 30, 40 años que es diabético, que está empezando a ser diabético, generalmente no lo sabe. Lo que sucede también es que no tenemos como una cultura, y eso me incluyo yo también, ¿verdad? De irnos a hacer un chequeo todos los años, que eso deberíamos hacer, ¿verdad? Ir a un chequeo general para que tengamos una idea o un conocimiento de si es que está empezando alguna enfermedad crónica en nosotros. Y es lo que decía el doctor, ¿verdad? Que no nos enteramos de que somos diabéticos o que tenemos hipertensión hasta que ya están en estadios más avanzados. Con los pacientes diabéticos el problema más que nada es cuando no están controlados, porque al no estar controlados sus niveles de glucosa en boca, entonces nuestras encías se vuelven también más susceptibles a varios cambios, como por ejemplo un paciente diabético en general
no cicatriza también como un paciente que no tiene diabetes, ¿verdad? Entonces lo mismo pasa en nuestras encías no van a lograr regenerarse de la misma manera que un paciente sano. Y si es un paciente que además de eso ya tiene sarro, ya tiene inflamación en sus encías, entonces la enfermedad avanza con mucho más facilidad. Hablaron ustedes de cicatrización más lenta. ¿Cómo les afecta a ustedes como médicos esto en el tratamiento a un paciente? Pues lo que pasa es que cuando son pacientes diabéticos que tienen mucho sarro, por ejemplo, algunas ocasiones tenemos que llamar a un periodoncista y tiene que hacer alguna cirugía para poder eliminar ese sarro, para poderlo ver, porque generalmente esos pacientes tienen pérdidas óseas, o sea, del hueso que soporta los dientes, pues es una pérdida muy avanzada, o sea, avanza más que un paciente normal. Entonces tenemos que ingresar más, poder limpiar más, pero entonces al momento de generar esa cirugía, hacerla, pues la cicatrización de esa encía, pues el paciente sangra más. El paciente tarda más en cicatrizar, en generar ese coágulo que necesitamos para poder hacerlo, o en alguna extracción o algún implante que necesitemos colocar, pues es lo mismo, ¿no? Entonces, si es solo de colocar el implante y el paciente es un diabético no controlado, por ejemplo, entonces el implante podría no adherirse, no ser aceptado por el periodonto, entonces lo pierde. O si necesitamos hacer la extracción, o sea, y no está controlado y generalmente no nos dicen, entonces el paciente sangra mucho y sí tarda mucho en su cicatrización y el hueso se pierde más. Y lo que sucede es que no dicen que son diabéticos o que son hipertensos porque tienen la creencia de que no se les puede atender, pero claro que se les puede atender, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que saber realmente en qué estadio está, ¿verdad? O sea, soy un paciente porque que qué tal cuide, que se le no desangra porque puede pasar, ¿verdad, doctora? Que empiece a sangrar mucho. Sí. Y cómo le controlan ese sangrado si ustedes no sabían. Sí, hay técnicas que se pueden usar, ¿verdad? Pero sí, el problema es eso, que van a haber complicaciones y que muchas veces esas complicaciones no se van a dar en la clínica, se van a dar cuando el paciente ya está en su casa. Entonces, eso es más difícil que yo le diga por teléfono que hacer, ¿verdad? Entonces, por eso es importantísimo que todos los medicamentos que están tomando nos los digan en la primera cita de evaluación, porque esa cita de evaluación para eso nos sirve, no solo para tomarle radiografías y revisarle su boca, sino para conocerlo, ¿verdad? Porque es importante que yo sepa qué es importante para usted, qué medicamentos son los que está tomando, qué enfermedades son las que padece, para que nosotros tomemos en cuenta eso en su tratamiento. Sí. Porque por ejemplo, si usted tiene alergias, ¿verdad? Yo no le voy a dejar cualquier medicamento que le pueda causar una alergia. Entonces, todo eso lo vemos en la primera cita. Y hay muchos pacientes que sí tengo la presión alta, pero no me acuerdo qué estoy tomando. Entonces, sí es importante que sepamos los medicamentos que están consumiendo. Así sean multivitamínicos, ¿verdad? Pero es importante. Así que es importante que le cuenten al médico todo. Claro, si usted es del club de los que llevan lansoprazol, cloratadina, todas las cosas que ya se llevan dentro de la bolsa. Antes el kit de los 40 para arriba. Después de los 40, usted tiene que decirle al doctor hasta lo que se está echando para las arrugas, lo que sea, se lo tiene que decir porque es importante. Hasta lo que no es recetado, lo que hasta lo que no es recetado. Así lo que, me voy a dar mi panada, ya dije marcas ahí. Para el dolor de cabeza. Hablemos de algo muy importante, el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la salud bucal. ¿Cuál es esta conexión que hay entre la salud cardiovascular y la salud bucal? Bueno, cuando empezamos a tener esos problemas con las enfermedades cardiovasculares, pues hay muchos medicamentos que receta el cardiólogo o que receta el médico, porque generalmente no van al cardiólogo, tienen esa capacidad de disminuir o inhibir el flujo salival. Entonces, no son todas, pero son algunas que tienen unos bloqueadores que realmente no lo saben, entonces ellos empiezan a sentir una disminución en el flujo salival, pero el problema de tener baja cantidad de saliva es que empiezan a haber una mayor presencia de caries dental, porque siempre recordemos que la saliva va a ser el amortiguador natural de ese pH que estamos disminuyendo al momento de tomar alguna bebida, al momento de comer algo. Entonces ahí va a ser el momento donde las bacterias van a interactuar más y van a empezar a generar problemas, ¿sí?
Entonces, y tenemos que tomar en cuenta que es todo el sarro que nosotros acumulamos, pues no son más que residuos de comida, saliva, ¿verdad? Y bacterias que se han ido formando capa por capa y están endurecidas y pegadas a nuestros dientes. Entonces, todo eso está en nuestro torrente sanguíneo, eso lo tragamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente nos va a ocasionar problemas. Por ejemplo, pacientes hipertensos o pacientes con problemas cardíacos que ya han sido operados y que les han puesto marcapasos o alguna válvula, ¿verdad? En su corazón. También es importantísimo que mantengan una excelente higiene, ¿verdad? Porque todas esas bacterias van a ir a parar a nuestro torrente sanguíneo y ellos, más que nadie, deben cuidarse si ya tuvieron una cirugía previa, ¿verdad? Tan grave, ¿verdad? O tan profunda como esa. ¿Qué tipo de problemas pueden surgir, por ejemplo, de una enfermedad bucal que acelere un problema de enfermedad cardíaca? ¿Pasa esto? De que sea... Sí. Podría ocasionar, ayudar a acelerar la obstrucción de las arterias, ¿verdad? Lo que conocemos como arteriosclerosis. Pero eso tiene que ver con las terminaciones nerviosas o algo, No. doctora, no. Lo que sucede es que se van formando una capa en nuestras arterias, tanto como de bacterias y grasita, digámoslo así, ¿verdad? Y esas bacterias que tenemos en nuestra boca están relacionadas. De hecho, hay estudios que relacionan que los pacientes con hipertensión que tienen enfermedad periodontal, más que nada periodontitis, tienen mayor riesgo de sufrir infartos, ¿verdad? Wow. Sí, es importante pues hacer este match para conocer qué relación puede tener, que tal vez yo pueda tener un problema bucal y que me esté afectando también en la aceleración de mi problema del corazón, ¿verdad? De alguna afección cardíaca. En el caso de, digamos, bueno, yo sé que la higiene dental pues debe ser como que la misma para todos, pero digamos, ¿o hay alguna diferencia entre las personas diabéticas, entre las personas que tienen algún problema cardiovascular? ¿En la higiene bucal debe ser diferente, alguna cosa especial? No, todo va a depender, bueno, hay diferentes técnicas de cepillado, técnicas de higiene, uso de hilo dental, cepillos interdentales, hay diferentes marcas comerciales que no voy a mencionar, pero, o sea, todo va a depender mucho, todo va a depender mucho del espacio que podemos encontrar entre los dientes, entre la encilla, entonces... Ya hay técnicas que nos indican que aparte del cepillado, pues el hilo dental y el cepillo interdental combinado van a mejorar la higiene dental de todos, pero hay marcas específicas que ya tienen distintos grosores de cepillos interdentales para esos espacios más grandes y entonces ahí vamos a permitir que tengamos una mejor higiene, podamos eliminar todos esos residuos de comida y bacterias que se pueden quedar trabados entre los dientes, para aquellas recesiones gingivales, o sea, esa disminución de la encía y hueso alveolar, entonces nos va a permitir tener mejor higiene, pero son técnicas que se van conociendo, que se van desarrollando, pero son técnicas específicas para ciertas marcas. Sí, no, y esta pregunta se las tengo que hacer de cajón. Para un paciente de cáncer, ¿verdad? Que está recibiendo quimioterapia, radioterapia o ha recibido, ya lo terminó y todo, ¿qué pasa con los dientes? Pues miren, es importante que si nosotros como pacientes o como seres humanos pues tenemos un diagnóstico de algún tipo de cáncer, yo sé que la prioridad es resolver eso, pero antes de eso lo ideal sería que nos fuéramos a de iniciar ese proceso, que nos fuéramos a hacer una evaluación dental, ¿verdad? Porque cuando el paciente ya está recibiendo radioterapias o les están dando bifosfonatos, por ejemplo, ¿verdad? Que son estas inyecciones que a veces se ponen una vez al mes o pastillas, no se pueden hacer extracciones, no se pueden hacer cirugías, casi no se pueden hacer muchos tratamientos, porque no hay una buena cicatrización y se corre el riesgo de que el huesito se necrose, ¿verdad? Se muera. Entonces, cuando hay muchos doctores que sí lo hacen, ¿verdad? Que los refieren cuando tienen un diagnóstico y que les dicen que vayan a quitarse los focos de infección, ¿verdad? Que si hay piezas quebradas, que si hay alguna infección dental o una caries muy profunda, que de una vez se hagan su tratamiento, porque después, cuando ya empiezan con todo este proceso para resolver el cáncer, es muy complicado hacer ciertos tratamientos, ¿verdad? Sí. Y si ya se terminó el proceso de quimioterapia, radioterapia, ¿cuánto tiempo habría que esperar, doctor, para empezar con, digamos, con los tratamientos dentales? Pues no hay como un tiempo específico, ¿verdad? Sí podemos empezar a hacer tratamientos que sean de eliminación de caries, por ejemplo, o restaurativos,
Pero extracciones tal vez sí lo dejaríamos pasar un poquito más si ese fuera el caso, que fuera necesario, porque si son pacientes que han estado bajo bifosfonatos, estos son medicamentos que se eliminan a veces hasta 10 años, ¿verdad? Del sistema. Wow. Entonces, Sí. entonces lo que hacemos es mandar a hacer ciertos estudios para ver en qué niveles están estos en sangre, y dependiendo de si ya es seguro o no, pues ya se podría hacer. Pero cuando están así muy recientes, ¿verdad? Es mejor esperar un tiempo. Muy bien, yo voy a hacer una pausa. Al volver de esta pausa que vamos a hacer, vamos a hablar acerca pues de estas revisiones periódicas que nos tenemos que hacer, si la dieta, los alimentos influyen muchísimo en ello ya para nosotros los Gen X. Pero miren pues, ustedes Vamos nunca... a poner otra vez a prueba. Otra vez a prueba. Este no es el rucómetro. Miren pues, ustedes nunca escucharon a Sport Billy, ¿no? Nunca vieron esa caricatura de Billy. Miren pues, Sport Billy era un niño que andaba con una submaletita, ¿va? Pero cuando estaba en una emergencia... Es que Sport Billy es del 82. Sí, es muy viejito, ¿ah? Sí, no, Metía la mano este no, niño, no, no, este niño Sport Billy, y sacaba lo que había ahí, ¿te recuerdas? Sí, Si tenía necesitaba si una necesitaba maleta, un carro. sacaba un carro de la maleta, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos nuestra maletita aquí casi tipo Sport Billy, pero los vamos a poner a prueba con dos cosas. Miren pues, a la doctora... Primero preguntarles qué es eso. Un cassette. Es un cassette. Un cassette y un lapicero. Sí, es que ¿verdad? no son Z, ¿vale? Pero le vamos a preguntar a la doctora qué relación tiene un cassette con un lapicero. Para rebobinarlo. Bueno, entonces la vamos a poner a hacer el ejercicio A ver si de la doctora sabe regresar qué bola. la Muy bien. cinta. Muy bien, O muy sea bien. que a la doctora se le reventó algún cassette. ¿Alguna Ya, vez? algún O el día. del papá lo reventó y la regañaron. Una vez sobre el que tenía. Pero al doctor le vamos a dar esta tarjetita y le vamos a preguntar si sabe para qué servía esta tarjetita y en dónde uno la aplicaba. Vamos a ver, doctor. Pues esto era para el alquiler de películas, ¿no? De películas de VHS. VHS, Fue Blockbuster. una de las primeras famosas empresas de alquiler de películas. ¿Alguna vez nunca la usó el doctor? ¿La alquiló VHS? No, nunca me alquilaron VHS. Nunca. No. A mí Ahorita sí sentí Sí. que la policía corrió. No fue por eso. Mi mamá nunca me llevaba. Entonces, Bueno. No, a mí sí, pero no era un Blockbuster, era una tienda de conveniencia. Bueno, miren pues. El cassette, la relación del lapicero y el cassette, la doctora aquí nos está haciendo el ejercicio de regresar la cinta. Y si es cierto, con esa tarjetita uno pasaba a esta famosísima tienda de que en la Roosevelt había una. ¿Te acuerdas que tenían divididos las películas de terror, sí, las por películas secciones cómicas? O sea, como usted lo ve en el en Netflix. la zona 15 creo que había una. También Solo había una. que exacto. era una tienda donde uno tenía que ir y te las alquilaban. Te las alquilaban Y con esa sacabas tarjetita. tu- Y ¿cómo le se cobraban a uno si no la rebobinaba. Ah, sí. la Ajá. verdad, Exacto, ajá. Sí. Había un costo adicional. El doctor, mira, sí sabe bien, ¿verdad? Si no las regresabas al principio, tenías una multa. O si no las entregaba uno en la fecha. La fecha, ajá. ¿Verdad? En la Sí. fecha exacta. No tenía una multa ahí como de 5 quetzales, me recuerdo. Sí. ¿Cuánto era el alquiler? ¿Tú no, No, recuerdas? no. Sí, sabes, Ah, pero ¿sí? 5 quetzales en No, 5 quetzales no era el alquiler, era más No, caro. pero sí dolía pagarlo. Ah, sí. Mejor la regresabas en tu casa. Mejor alguna película VHS que se recuerde el doctor que vio. Cuando yo tenía como 6 años, yo tenía una película de ¿cómo se llama? Del libro de la selva. Sí, Balú. Balú, sí, ajá. Sí, el libro de la selva, buenísima. Bueno, vio en VHS el libro de la selva. ¿Y qué canciones escuchaba en cassette la doctora? Mire, mi favorito era, yo tenía un cassette de los Pitufos, que eran todas las videos de los Pitufos, pero Mis mi hijos favorito tuvieron los Pitufos en Navidad. Habían unos sí, había unos que cantaban también canciones para niños infantiles. Las que eran ardillitas, todos- ¿sabes? Enrique y Ana. Sí. Sí, Enrique y Ana. El papá sí guardó bien los cassettes. Sí, qué pilas, lo conservaba Pero bien. ¿sabe quién era mi favorito? Cricri. Sí, Cri-Cri. Cricri. Tenía un cassette de Las Cricri. mejores canciones. ¿Qué canción recuerda de Cricri y la La doctora? de el ropero de la abuelita. Toma el llavero, abuelita. ¿Cómo era la canción? Y enséñame tu ropero. Qué buenísimo. Sí, qué bonito. Bueno, hoy hemos destapado sus recuerdos a través de estos detallitos para que uno recuerde pues más o menos cómo fue su infancia también, porque también
parte de su infancia tuvo que haber sido pues impregnada por estos detalles. Estuvieron influenciados. Sí, influenciados. Tuvieron una buena influencia porque sí sabía para qué era la relación del lapicero. Sí, de plano la ponían ahí, mira, no lo regresaste y dale. Va. Uno de los recuerdos o de los regalos que más recuerdo que me hizo mi abuelito fue una grabadora que tenía para cassette. Era chiquitilla y azul. Y yo tenía un solo cassette en el que grababa por encima las canciones que me gustaban. Y cuando hablaba el locutor y me arruinaba mi canción. ¿Cómo decía? Yo era el que arruinaba las canciones. Si fue por ahí entre el 90 y el 99 yo arruinaba las canciones. ¿Cómo decías? Como Alfa Super Estéreo. La radio para sentir. Bueno, perdón la publicidad mía. Bueno, hemos destapado un poquito sus recuerdos acá con estos detallitos de los Gen X. Y vamos a continuar hablando pues de nuestro podcast. Hoy estamos hablando de la relación de enfermedades crónicas y salud bucal. Pero hablemos de la dieta. La dieta alimenticia que debemos de tener influye mucho en la salud bucal. Sí, de comidas. Depende también de la enfermedad, porque un paciente diabético, por ejemplo, pues cuando ya está muy avanzado, pues empieza a tener esas disminuciones de saliva, una xerostomía, empieza a tener un ardor en boca, entonces ya empieza a limitar los alimentos que tiene, porque él piensa, así como por ejemplo una piña, me va a arder más la boca, o me va a arder más la lengua, por ejemplo, pero es más tiende a ser más asociada a una diabetes, podría ser, un paciente ya mayor. También pues el consumo alto de azúcares en esos pacientes también debe limitarse mucho, pues porque es se está dependiendo de la glucosa, ¿sí? Entonces sí tenemos que tomar en cuenta eso, no solo tomar los medicamentos que el médico nos dice, sino hacer una buena dieta y ejercicio. ¿Es cierto que una alta consumo de medicamentos tiende a dañar los dientes? Mucho consumo, por ejemplo, mucho antibiótico, que se consuma por ciertas enfermedades. Lo que sucede es que hay algunos medicamentos que reducen el flujo salival. Uh-huh. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Entre menos producción de saliva tengamos, va a ser mayor cantidad de las bacterias la que van a haber porque ellas se aprovechan para reproducirse. Uh-huh. Y igual los pacientes que han estado en radioterapia, sus glándulas salivales se atrofian, ¿verdad? Entonces producen mucha menos saliva y tienen tienden a tener la boca más seca. Lo bueno es que sí hay pastas dentales y spray que nos ayudan a mejorar la salivación, ¿verdad? Lo que pasa es que es una inversión un poquito más alta que una pasta normal, pero sí existen medicamentos que nos ayudan a que haya una mejor salivación o a estimularla, ¿verdad? Pero sí depende de los pacientes cuando ya los vemos si se las dejamos o no, porque sí tienen una inversión un poquito más alta. El detalle es que también esa disminución del flujo salival pues no solo depende mucho de la enfermedad, sino es un deterioro fisiológico que se da en cada una de las personas. Entonces en algún momento nuestras glándulas sí se van a atrofiar, nuestra saliva va a disminuir y otras glándulas igual siempre se atrofian. Ya no va a ser uno baboso. Exactamente. Entonces todo eso tenemos que tomarlo en cuenta también. Muy interesante. Tomen sus anotaciones de este podcast, vuélvalo a ver porque es muy interesante que usted sepa esta relación que hay, cómo nosotros debemos de tener atención a nuestros cuidados. Sí, sobre todo el decir, ¿verdad? Que a veces si te estás sintiendo mal, yo siento como que me estoy sintiendo mal del corazón, que no sé qué, y posiblemente es porque tal vez no le trataron bien un tratamiento de canales, alguna cuestión así, puede ser que eso esté pasando, ¿verdad? Y es importante mencionar también, pues, o recalcar el hecho de que todas las enfermedades bucales son prevenibles, absolutamente todas, ¿verdad? Entonces, si tenemos una buena higiene, acudimos a hacernos nuestras limpiezas cada 6 meses, si disminuimos el consumo de azúcares procesados, ¿verdad? O harinas procesadas, realmente la incidencia de caries que vayamos a tener en nuestra boca va a ser muy baja. Entonces el uso del hilo dental, la buena higiene y nuestra limpieza cada 6 meses, nuestra limpieza profesional, va a hacer que la enfermedad periodontal o la periodontitis también sea muy difícil que la tengamos. Entonces no porque tengamos una enfermedad crónica estamos condenados a perder nuestros dientes. Exacto. O no porque tenemos una enfermedad crónica estamos condenados a tener enfermedad periodontal. Eso no es así. Son prevenibles, pero si nosotros nos descuidamos, al estar asociadas con las enfermedades crónicas, pues van a avanzar mucho más rápido, ¿verdad? Sí. Sí, hay que apuntar, ¿verdad? Así que, amigos, queremos invitarlos a que sigan a los doctores en sus redes,
Y si ustedes tienen muchas dudas o quieren ir a verse todo el tema de los dientes, a veces por miedo uno no va con el dentista porque es la realidad, ¿verdad? Uno no va porque dice, no, es que me va a doler, me va a hacer... No, ya el doctor nos explicó anteriormente que la odontología ha cambiado, ahora ya tienen, los procesos ya no son tan invasivos. Entonces queremos invitarles a los doctores que por favor inviten ahí sí que a la Genex de Chachalaqueando. ¿A dónde los pueden encontrar? ¿Dónde pueden acudir con ustedes para que les traten sus dientecitos? Bueno, nosotros nos encontramos, primero que nada, nuestra clínica se llama WeSmile. Nos pueden encontrar en redes sociales como WeSmile Clínica Dental, ya sea Facebook, Instagram o ahora recientemente TikTok. También estamos en Google o en Waze. Nuestro teléfono de WhatsApp es el 4791-2149. Y nuestro teléfono de llamadas es el 2261-9360. Ahí Karen se va a encargar de agendar y programar todas nuestras citas. Con mucho gusto estamos para atenderlos. Excelente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Pues los invitamos para que continúen apoyándonos aquí, dándoles temas a nuestros seguidores y agradeciéndoles de antemano pues su profesionalismo, porque yo creo que el tema de la salud es tan importante cuando las personas se preocupan por la salud de los demás, por sus cuidados, pues es una importante labor la de los médicos siempre en mantener el cuidado de las otras personas. Es una labor muy grande que nosotros pues admiramos muchísimo, porque la verdad pues que ofrecen un servicio de alto valor en el cuidado de las personas. Les agradecemos esta labor tan grande que hacen ustedes, ¿verdad? Muchísimas gracias y bueno, queremos invitarlos a que nos sigan siempre por acá, por Facebook, por TikTok, por YouTube, y si no nos quiere ver, pues entonces escúchenos en Spotify, porque los temas están buenísimos. Muchísimas gracias doctores, y los esperamos siempre aquí en Chachalaqueando.